pues Obama, creyendo que la transición cubana debe costar un poco más de tiempo, de algunos años, quiere que nosotros paguemos la factura. Por eso mantienen a Maduro, para que le ayudemos. Esa tesis que yo la expuse hace 2 o 3 años, ahora la escucho en boca de algunos hasta diplomáticos, etcétera. Oía al que era vicepresidente de Bolivia, el señor Linera, decir más o menos lo mismo. No, el señor Linera es el vicepresidente actual, que es un chavista allí. Yo estoy hablando desde Quiroga, el expresidente Quiroga. Bueno, mis amigos, ¿ustedes quieren saber cuál es el concentrado de la política de Obama? La MUD. Esa es la manera obamista de hacer política en Venezuela. ¿Y dónde creen ustedes que sale esta reiterada manía por el diálogo y la vaina y la estrategia electoral y vuelve la Constitución? Por cierto, el Capriles está cada vez más loco con esta vaina del librito. Ese hombre no puede hablar sin ese libro, chicos. Le esconden esa vaina y se queda mudo. Y la Constitución, y la Constitución, y la Constitución, que diga, es esa mariquera, chico, con esa Constitución. No hay manera que no puedas hablar algo sin el librito ese, chico. Bueno, aquí estamos entonces. Mucha gente dirá, pero es que es racista. Algo, sí es cierto. Es medio fascista, es cierto. Es medio racista, ¿cómo se llama? Como Hitler. No llega a ese nivel, pero representa un fenómeno parecido. Miren, mis amigos, el tal Federico del Rincón, ese de CNN, publicaba anoche una especie de unas verificaciones de quién votó por Trump, y llega a decir que el 95% del voto blanco, o sea, de los de raza blanca, votaron por Trump. Hombres de raza blanca, 95%. Entonces, ahí hay una vaina rara. Y es que estamos enfrentando, Fernando Rincón, exacto, estamos enfrentando una especie de, digamos, visión de una sociedad multirracial, multiétnica, como es los Estados Unidos, una mezcla del melting pot, pues la mezcla de toda clase de genéticas, ¿cómo se llama?, de variables, de variantes culturales que vinieron por las migraciones masivas, la última de ellas, la más importante en los últimos años, la latina, la hispánica en estricto sentido, porque ¿qué es eso de latina? Eso es una vaina que inventó Francia, Italia, pero sí que, no, chico, esta vaina es española, hispánica, de la América hispánica, porque el brasilero no emigra mucho, que los portugueses. Eso es la inmigración hispánica, de origen de lengua hispánica en Estados Unidos. La han agarrado porque tenían que ser determinantes en el voto latino. Resulta que el voto latino no es verdad que masivamente se fue por la Hillary, porque Trump ganó en Cuba, aquí en Florida. ¿Y por qué ganó? Porque hay mucho cubano que votó por Trump, chico. Mucho cubano. Y son tan hispánicos como los allá de origen mexicano. Pero incluso la vieja generación de hijos de mexicanos vota por Trump, porque es un hecho que con la frontera como la tienen, ¿entienden?, en el peor estado de ¿cómo se llama?, de colador de droga y de vaina, efectivamente se ha convertido en un terrorífico problema para Estados Unidos, la delincuencia masiva. Entonces este tipo está hablando de un problema que le ha podido dar las peores expresiones, ha podido utilizar los verbos más inadecuados, ha podido ser repugnante alguna de sus frases, pero el tipo plantea un problema real: la inmigración masiva por la frontera mexicana trae toda clase de problemas. Y la inmigración sin ninguna cortapisa, sin ningún control, de masa de musulmanes provenientes de países en conflicto, bueno, el tipo sencillamente ha previsto que así como hubo nada más y nada menos que un Bin Laden
que les propinó en territorio de Nueva York la peor derrota histórico-político-moral de la nación americana con la voladura de las torres con aviones americanos de pasajeros, bueno, pudiera incubarse en la inmigración musulmana masiva un fenómeno de terrorismo masivo de parte, inspirado, propulsado por los llamados islamistas radicales, los partidarios de la yihad islámica. Y el tipo lo que está hablando es de parar eso, de hacer un control y un seguimiento de esa población musulmana que tiene por misión, de acuerdo a los líderes estos religiosos, que ellos nunca condenan y que sin embargo aceptan como pasivamente, esos líderes religiosos que dicen una y otra vez que el ideal de ellos es la liquidación de los infieles, chicos. La liquidación de los que no sean partidarios del Islam, del profeta Mahoma. ¿No tiene acaso derecho un país a defenderse de una inmigración incontrolada de partidarios de una religión que no es religión como cualquier otra? Porque en el Islam, igual que en los judíos, solo que los judíos es un poco una variante distinta, religión, Estado y política para los judíos es casi un concepto único. Pero nadie está hablando de una guerra santa judía para imponer su versión del Estado de Israel al mundo entero. No, ellos lo que querían era existir en su pedacito allí de Palestina, que es la tierra de sus ancestros y de donde salió la diáspora de 2000 años. Los árabes no. Los árabes profesan la fe islámica, que consiste en que allí donde hayan los islámicos tiene que existir un Estado islámico que debe ligar política, religión, Estado y guerra santa para imponer los intereses de esa religión, la yihad islámica. Esas cosas nosotros no las veremos, ni yo ni muchos los que están ahí, que tengan más de 30 o 40 años. Pero la humanidad, mire, va por un tubo hacia una situación internacional complicadísima, donde 1.600 millones de musulmanes están planteándose cada vez de forma más vehemente y directa que debe establecerse estados islamistas partidarios de la guerra santa contra los infieles cristianos, que son, no sé, 1.000 millones, 800 millones. Es el viejo tema. Ahora, ¿ustedes creen que esto es un tema nuevo? No, chicos. Este es un tema viejísimo. Viene nada más y nada menos que desde el siglo V, sexto, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, es decir, Roma, queda el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, hoy llamada Estambul, que es el imperio cristiano de Oriente, que facilita toda la expansión del cristianismo bajo la forma ortodoxa, digamos, de todos los Balcanes y de la madre Rusia y de Ucrania y todos esos países, es decir, el culto, ¿cómo se llama?, ortodoxo griego, o el culto ortodoxo bizantino. Bien, esos bizantinos que resistieron hasta no sé cuánto como ciudad luminaria del imperio, descendiente del imperio, ¿cómo se llama?, bizantino, hasta el siglo XV. En ese siglo XV ya fueron sustituidos por unos chamines que se llamaban los otomanos. ¿Y saben ustedes de dónde venían los otomanos? Los otomanos eran de lo que es Anatolia, es decir, el centro y sur de Turquía, que eran turcos de origen otomano, pero otomanos que cubrían una mancha demográfica
de todo el sur soviético, de todo el sur ruso, perdón, de todo el mar Caspio, el mar Negro, de todas esas que fueron sencillamente ocupadas por el gran imperio otomano, que también ocupó todo el Medio Oriente, lo que es la península arábiga, el propio Irán, que ocupó el norte africano, es decir, Egipto, Argelia, Marruecos, Túnez. Esos eran los otomanos. Los otomanos, mis amigos, tuvieron 9 siglos echando vaina. Desde el siglo 8, 9 por allí. ¿Saben hasta cuándo? Hasta 1923. El Imperio Otomano, ya feneciente, en decadencia absoluta, bueno, no pudo aguantar que el Imperio Inglés le echara unos tarascones en Egipto, que Francia le echara unos tarascones en el siglo XIX, en Argelia, Marruecos, Túnez, por allí, que los rusos le echaran un tarascón por allá en las zonas del llamado sur soviético, pero del sur al Imperio de los Zares, del sur del Imperio de los Zares, pues el Azerbaiyán, etcétera. Los turcos estos benditos se defendieron haciendo matanzas impresionantes, entre otras la gran matanza de 1 millón de armenios cristianos, porque ellos eran partidarios de la yihad islámica. Bueno, por fin cae el bendito Imperio Otomano, que fue reduciéndose, y todos sus territorios cayeron bajo dominio inglés, dominio francés, dominio alemán, algo. ¿Qué? Bueno, en 1914 cometen un grave error. Se asocian al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro, los otomanos, que o sea, es lo mismo que turco, pues, ¿no? Ellos se asocian y pierden la guerra Alemania, y pierde la guerra el eje Alemania-Hungría, y entonces quedan al aire. Inglaterra y Francia ocupan todo el Medio Oriente, revientan al Imperio Otomano, lo descuartizan, se cogen Egipto, se cogen esto, se cogen el Líbano, los franceses, se cogen los franceses aquí, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, se coge, ¿cómo se llama? Se la coge Italia, etcétera. Bueno, mis amigos, ¿qué creen ustedes que pasa? Que todo el mapa del Medio Oriente queda entonces bajo imperios occidentales. ¿Y qué había en el subsuelo de todas esas tierras? Petróleo. Y empiezan en esas zonas de los antiguos islámicos radicales del Imperio Otomano, chicos, les llegaron, o sea, su decadencia y su ruina política llegó, chicos, tardíamente el descubrimiento del petróleo como nueva fuente de acumulación enorme de capitales y de funcionamiento de todo el capitalismo mundial a base de combustibles líquidos de origen del subsuelo. Cuando entonces la Anglo-Persian, es decir, los de ingleses con los persas, montan las grandes explotaciones petroleras de Irán, y allí tenían al Reza Shah, el papá de Reza Pahlavi, y en el 52, cuando hubo peligros para el reinado del Shah, los americanos dieron un golpe de estado allí contra el gobierno nacionalista de Mossadegh y controlaron entonces el petróleo hasta que viene Khomeini y saca el gobierno del Shah de Irán. Pero todo eso durante 50, 60 años estuvo bajo influencia inglesa y norteamericana desde los años 50 en la llamada Guerra Fría. ¿Y qué es Arabia Saudita? Bueno, que la familia Saud le fue entregada a esa familia del desierto de, ¿cómo se llama?, los beduinos, ¿entienden? Bueno, le fue entregada como propiedad de la familia Saud, eso que llaman Arabia Saudita, que produce 9.300.000 barriles diarios de petróleo. Y los Emiratos Árabes Unidos, y el príncipe de Qatar, y la princesa, ¿cómo se llama?, la jequesa de Qatar, que anda por ahí en las grandes
revistas de moda, o la jequesa de Qatar, pues, ¿entienden? Un gran personaje allí, pues, luciendo sus modas de lujo y sus prendas fastuosas en las revistas europeas. ¿Y qué más? Bueno, el Kuwait, la familia de los príncipes Kuwaití. ¿Y qué más? La monarquía de Jordania, que es una creación totalmente artificial de Inglaterra y de Estados Unidos. ¿Y qué más? Bueno, que ocupaban Egipto, pero los echaron los nacionalistas árabes de Egipto, que no eran islamistas radicales, eran partidarios de repúblicas laicas, es decir, no religiosas. Su líder, su mentor, la élite militar egipcia bajo Gamal Abdel Nasser, el año 52, que da un golpe de Estado. ¿Y qué más? Bueno, el señor, no recuerdo el nombre, de Irak, también del partido Baas. Baas es partido laico, ¿entiendes? De musulmanes laicos, no religiosos, de Irak y de Siria. Allí esa mancha, digamos, de islamistas no radicales, de islamistas contrarios al dominio de la religión, bueno, eso ha mantenido distintos niveles de evolución en la política egipcia, en la política siria, en la política iraquí, como ya les expliqué antes, con la intervención y la beligerancia de Estados Unidos. ¿Y de dónde viene entonces esta fiebre por el radicalismo musulmán? De la enorme riqueza petrolera. La paradoja de todo esto es que Estados Unidos, manejando cada uno un carro de alta cilindrada, de hecho financiarían lo que era la recuperación de la entidad árabe musulmana integrista, de la Guerra Santa, en una palabra, porque todos esos musulmanes riquísimos en petróleo y en dólares, las reservas de Arabia Saudita suman más de 700.000 millones de dólares y la propiedad de enormidad de empresas norteamericanas. La Yihad Islámica es una de las grandes empresas de la familia Saud de Arabia Saudita. Entre las familias principescas habían los más grandes constructores, unos muy amigos de Bush, que son los que Bush saca el 12-13 de septiembre de Estados Unidos, la familia Bin Laden. Le salió una oveja negra en los Bin Laden, que fue el que montó la vaina de las Torres Gemelas. Y entonces Estados Unidos monta lo de la venganza por las Torres Gemelas y paga el plato roto con Irak. Irak. ¿Y qué tenía que ver Irak con el voladura de las Torres Gemelas? Nada. Algo sí podía haber tenido lo de Afganistán, donde ya efectivamente estaba el Bin Laden. ¿Pero por qué vía? Bueno, por la vía que allá habían montado un régimen islamista ultramontano, ultra radicalizado, digamos, que le metían a la mujer en un saco, digamos, ni podían ver por la burka esa que llaman. Y bueno, y esa dictadura totalitaria de los clérigos musulmanes bajo la presidencia del gran Omar, el gran Omar recibía platita de Arabia Saudita. Y las escuelas que propagandizaban el Islam más radical, partidario de la Guerra Santa, se hacían las llamadas madrasas, es decir, escuelas de radicalismo islámico financiadas por Arabia Saudita, como financia a ISIS en este momento. ¿Y quién más? ¿Y qué más querían en Afganistán? Echar a los soviéticos del corredor ese, siempre en conflicto histórico, desde el Imperio Macedónico hasta hoy, el Afganistán, ese corredor hacia el sur soviético, hacia el sur ruso y en la conexión con China. Ese Afganistán, ocupado por la Unión Soviética en su manía de llegar a los mares calientes, bueno, salió de ahí con las tablas en la cabeza por la resistencia islámica financiada por Arabia Saudita y por Estados Unidos, creadores de
Al Qaeda, adivinaron, las guerrillas musulmanas más terribles contra la Unión Soviética las financió Estados Unidos. Y una de ellas fue Al Qaeda. Y ahora con Irak, financiaron una nueva, porque aquella le salió un poco díscola, vino a tumbar las Torres Gemelas. No, estos son nuevos, estos son distintos. ¿Cómo se llaman? El ISIS, el Califato Islámico. ¿Y quién lo financia? La familia Saud de Arabia Saudita y Qatar. Eso yo lo sabía antes de que lo dijera el señor Trump, pero es bueno saber que quien está enterado al punto de que va a ser presidente de los Estados Unidos electo desde ayer, sabe las mismas vainas que uno sabe, o por lo menos reparte las mismas responsabilidades. ¿Y a quién más financia la Casa Saud de Arabia Saudita, además de financiar todo el terrorismo islámico radical? Financia a la Fundación Clinton. 36 millones de dólares le dio el año pasado. Ustedes no ven, mis amigos, que detrás de estos discursos y más discursos y la paz y el diálogo hay solo intereses. Y cuando aparece un tipo como este Trump que dice la política de mi partido republicano, la política del presidente norteamericano George Bush, hijo, fue un soberano disparate que terminó en el surgimiento del ISIS, que siguió Obama al desmantelar el pobre Irak y entregárselo a los chiitas. Y entonces, como los chiitas son de la fracción opuesta a los sunitas de Arabia Saudita, entonces los sunitas de Arabia Saudita financiaron la partición de Irak y el surgimiento de ISIS. ¿Y detrás quién está? Estados Unidos y Bush, en guerra contra Siria, que es cliente soviético. Entonces, ¿de dónde viene el acercamiento de el acercamiento de Trump con el tal Putin? Bueno, que Putin está contra el ISIS y contra Arabia Saudita, cuyo ministro de Defensa dijo hace unos 10 o 15 días: Rusia debería saber que podemos volver a ayudar a los patriotas chechenos. Patriotas chechenos, Dios mío, que casi acaban con Moscú con explosiones en los trenes, en los metros, etc. Una mortandad impresionante. Los ataques terroristas desde los chechenos. Yo no voy ahora a ensañarme contra los chechenos, pero los chechenos andaban con el plan de la Guerra Santa. ¿Y qué ha dicho Putin? Que los va a exterminar si echan vaina en Chechenia. Y al señor de Arabia Saudita le dijo: ¿usted quiere una guerra con Rusia? Si usted pretende financiar la guerra islámica contra Rusia. Entonces el Trump, que no es ningún gafo, ha venido a descubrir que el gran aliado de Estados Unidos contra los sunitas, a pesar de que Arabia Saudita sea una oligarquía amiga, una monarquía amiga, a Trump le interesa que la amistad de Putin le permita hacer la guerra juntos contra los yihadistas, los guerras santas de ISIS. Y a Europa debería convenirle. Amigos, ese es un lío muy complicado, donde nosotros no tenemos ni arte ni parte. Ustedes saben lo que es un pollino, los que no lo sepan, los urbanos nuestros, que no saben nada o muy poquito del campo. Pollino es un burrito jovencito, un burro niño, pues. Y no hay nada más bonito que un burrito. Y los llaman los pollinos, muy bien. El general Gómez, cuando le dicen que hay que entrar en la Primera Guerra Mundial y que Venezuela debe parcializarse y tomar partido, dice el general Gómez, y esto es historia patria, dice:
en pelea de burro, que son terroríficas las peleas de burro, se matan a patadas, en pelea de burro no se meten los pollinos. Mire, mis amigos, en esa pelea de burros, en esa pelea de los grandes de la humanidad, de las potencias termonucleares, que ahora se pondrían de acuerdo para impedir que ISIS siga echando vaina y poniendo bombas. En esa pelea nosotros no tenemos, digamos, que andarnos metiendo ahí de, ¿cómo se llama?, de metiches, como el imbécil de Maduro que anda, carajo, ligando meterse en un peo en el Medio Oriente, por herencia de Chávez, porque ellos están con las otras filiales terroristas, que no son pro-ISIS, pero sí son terroristas, la tal Hezbollah, Partido de Dios, y el Hamas, que controlan la Franja de Gaza. Ellos no son partidarios del islamismo. Pero ¿qué creen ustedes que dijo el loco Maduro con lo del golpe de Turquía? Bueno, mis amigos, dijo que estaba en contra del golpe de Turquía. ¿Y por qué? Parece que el golpe de Turquía era un golpe pro-ISIS. Parece. Pero otros dicen, no, que no era pro-ISIS, que era pro-chiita, es decir, pro-iraní, es decir, pro-sirio, es decir, entonces ya Maduro quedó loco de bola, porque si era un golpe pro-sirio, pro-iraní, pro-chiita, era pro-ruso. ¿Y por qué entonces le echaste la partida para atrás a Rusia si detrás de ese golpe estaban los musulmanes chiitas? No eran chiitas, eran los musulmanes sunitas, los de ISIS. A vaina. Ahí se enredó Maduro, que no hay yo qué más decir. En todo caso, se dice que lo de la guerra interna en Turquía, que no estalló como guerra, pero hubo una maraca de sacudón militar, todo eso está relacionado con la guerra de Siria y con las fuerzas de presión de Estados Unidos, de la OTAN y la OTAN. ¿Y qué le pasa a este que se ríe tanto? ¿Cómo se llama este señor? Nani, no para de reírse. La izquierda latinoamericana es projudía. ¿Qué tiene que ver eso? Bien, le decía entonces que lo de Turquía, amigos, es un poco más complicado. Turquía es pro-norteamericano, pro-OTAN, son parte de la OTAN. Entonces, si era un golpe de Estado contra un miembro de la OTAN que Obama condenó inmediatamente, que hacía Maduro al lado de Obama condenando un golpe turco. Es una vaina rara. Ellos están metidos, pero ellos no saben ni por dónde va aquello. Al día siguiente deben haberle dicho, Maduro, ese golpe nos favorecía a nosotros. Él no sabe, pero él ya condenó el golpe turco, porque todo lo que sea golpe, él le parece que es que viene para Venezuela, o porque tiene algo que ver. Mire, el golpe turco tiene tanto que ver con Venezuela como, qué sé yo, la última partida de esquimales que salió a cazar un oso polar. O sea, eso tiene nada que ver. Pero en la cabecita de Maduro, él se la da de estratega, pues. Entonces resolvió meterse en ese lío turco. Hay que meterse con mucho cuidado en esto del Medio Oriente, mis amigos. Uno puede, como es mi caso en este momento, describir temas, notificar que existen problemas y más o menos olisquear, más o menos percibir que hay algunos intereses que a mí particularmente, digamos, quisiera estar alineado en su defensa. Por ejemplo, en la defensa de Israel. Pero en todo lo demás, esto del plan ISIS y de las guerrillas estas, y de, ¿cómo se llama?, del terrorismo islámico, de las propuestas musulmanas de la Guerra Santa, yo por supuesto estoy en contra, porque yo soy, digamos, defensor del occidente cristiano. Entonces, por lo menos esa cosa genérica puedo estar de acuerdo. No sé, me da la impresión
de que hay cosas mucho más complicadas como para no andarse metiendo en Honduras. Pero hay algo que sí es interesante. Es lo que haremos en Venezuela con un gobierno, ¿bien?, que protege islamistas radicales, que tienen pasaportes, muchos terroristas islámicos con pasaporte venezolano, que juran y perjuran, digamos, a favor de guerras santas contra el imperio, en el mismo lenguaje del Alzheimer y de Maduro. Más aún, ¿qué hacemos nosotros si hay un gran conflicto en el Medio Oriente, que es el surtidor petrolero mundial de 2/3 del petróleo que se vende en Mercado Libre? Bueno, mis amigos, Venezuela tiene unos intereses en la materia petrolera que valdría la pena explorar si no son defendibles en un nuevo cuadro de fuerzas mundiales, donde, por ejemplo, a Estados Unidos puede interesarle que Venezuela se convierta de nuevo, como en los años 50, en el principal exportador petrolero del mundo. Ahora es muy difícil volver a hacerlo, porque el chavismo acabó con la mitad o 2/3 de la industria petrolera venezolana, y Arabia Saudita nos sacó nada más y nada menos que la ventaja de producir ellos 9.300.000 barriles diarios, y nosotros venimos bajando de 3,5 millones a 2 millones escasos. Y que recuperar esos 2 millones o irnos a 5 o 6 millones, habría que invertir entre 2 y 300.000 millones de dólares. ¿Quién los pone? A lo mejor Fidel Castro, diría Maduro. ¿Quién financia eso? Los chinos no ponen ni un bolívar más mientras estén estos bicharracos allí comiéndose todo lo que les mandaba China y haciendo toda clase de disparates con la plata del fondo chino. La mitad se la robó Ramírez y las hijas de Chávez. Con los chinos habrá que hablar, porque sí puede ser interesante que los chinos financien una importantísima inversión en petróleo, y con los Estados Unidos también, porque si bien es cierto, ellos tienen enormidad de recursos petroleros, lo tienen a partir de los petróleos caros, del fracking, de la perforación en la roca madre, y que ha abundado entonces el petróleo. Quizás les pueda interesar en ser parte de una gran renovación del negocio petrolero, con petróleo a 50, 60 dólares. Y no se necesita que necesitemos estar asociados con petróleos a 100, porque parece que no vuelven, para empezar, los petróleos caros, y segundo, que nosotros no podemos seguir siendo los asociados, los recogiditos de Arabia Saudita, para que ellos les toque la parte del león de abrir el grifo y a nosotros nos den las migajas del negocio. Entonces lo que primero quizás nos conviene es largarnos de la tal OPEP y empezar a producir en grande, con costos mucho más bajos, puesto que somos el país de más grandes reservas petroleras, y que pueda, con una nueva generación de inversiones privadas en la minería petrolera, en la industria petrolera, ir entonces a una gran industria petrolera que financie un crecimiento industrial en gran escala, aguas abajo de todo lo que sea la petroquímica, los combustibles, etcétera, etcétera. Amigos, Venezuela tiene con Trump, a condición de que saquemos estos bicharracos del PSV, tenemos la posibilidad de generar un nuevo alineamiento internacional diplomático basado en los dos pilares de la amistad con los Estados Unidos y la amistad con Israel. No necesitamos andar peleando con árabes, pero que quede claro que como nuestro negocio es competir en petróleo con los que desde el Golfo Pérsico imponen en el negocio petrolero, sencillamente como nos toca la peor parte de tener que sufrir, ¿entiendes?, las ventajas de ello como grandes
como grandes, ¿cómo se llama?, productores y exportadores, y nosotros como recogiditos implorando que nos den mejores precios, en lugar de asumir la competitividad de nuestras reservas petroleras y ponerla a producir con grandes inversiones, así no sean OPEP. Si es que la mitad de los petróleos del mundo se producen fuera de la OPEP. La propia Rusia no está en la OPEP, Noruega no está en la OPEP, varios países, digamos, africanos, no creo que Angola, por ejemplo, no está en la OPEP. Muchos no están en la OPEP. Solo nosotros seguimos siendo tributarios de esa, como de otras muchas políticas, siempre con el bendito morbo del nacionalismo estatista y de tributarios entonces del tercermundismo de los no alineados. ¿Para qué sirve esa vaina? Para traer vagos cada 5 o 6 años, ¿entiendes?, a cumbres o ir a cumbres todos los años de no alineados. ¿Qué es lo que se saca de ahí? La contradicción norte-sur. Somos del sur y esa manía de ser del sur, pero qué buena vaina. Si todo lo progresista, todo lo moderno, toda la gran inversión está en el norte. ¿Por qué quieres ser del sur, chicos? Ah, por la solidaridad de los pueblos. Pues qué carajo. No es que no nos interese la suerte de otros pueblos, pero es que debe interesarnos es nuestra propia suerte, que depende de las consideraciones que nos tengan los del norte. Y los del norte deben comprar nuestro petróleo. Ahora con la ventaja que también el oriente, China, Corea, etcétera, puede comprarnos petróleo y Japón. Entonces dejémonos de inventar vainas, chicos. Nosotros somos un país occidental que necesita estar al lado de Estados Unidos, que no necesitamos para nada los benditos árabes, competidores nuestros en el negocio petrolero, que no queremos tener nada que ver con sus causas religiosas islamistas, puesto que somos una nación cristiana, que queremos tener que ver es con la Europa, digamos, moderna y capitalista, y con Norteamérica, Europa, ¿cómo se llama?, cristiana y capitalista. Y queremos tener que ver, bueno, con los chinos, que no les interesa esa vaina, pero que sí pueden tener grandes negocios con nosotros. ¿Por qué meternos en esos líos de la yihad islámica y de todas esas pendejeras que le enseñó Chávez a este piazo de bruto, entiende, que con el Alzheimer allí de agente sirio echando vaina en la política venezolana y repartiendo pasaportes, chicos, por centenares a los terroristas del Medio Oriente? ¿Qué vaina es esa? ¿Por qué? ¿Ustedes no ven que esta plaga roja nos metió siempre del peor lado en que hay que estar en el mundo entero? En el peor lado, siempre en el peor lado, donde solo hay pérdida, donde solo hay que subsidiar y pagarle a otro vainas. Bien, amigos, este fue mi programa Sentido Común, era el número 202 y fue grabado hoy, 9 de noviembre del año 2016. Será hasta muy pronto, hasta mañana, mejor dicho.